Buenos días, profe. ¿Qué tal? Bien. Bueno, vamos a continuar con el tema que estamos revisando, que es de vectores. Bueno, para recordar un poquito, ¿no? Dado que, aunque no fueron muchos días de asueto, pero pues por ahí se nos pudieron olvidar algunas cosas. De vectores, recordamos, cuáles son las operaciones que hemos visto que se pueden realizar con estos elementos? Multiplicación punto escalar y multiplicación en X. A ver, ¿cómo es la multiplicación en X? No me quedó claro. ¿A qué le estás llamando esa multiplicación en X? A la matriz. Producto cruz, perdón. Producto cruz, perdón. Producto cruz, exacto, ese es el nombre. O producto vectorial. Producto cruz o producto vectorial, cualquiera de los dos nombres es correcto. Uno lo entiende perfectamente. Ok, ese es un tipo de producto. Muy bien. ¿Qué caracteriza ese producto? Que se multiplica, por decirse, en enmayado. Ok, digamos, esa es la parte ya más técnica. Ok, pero, o sea, para ese tipo de producto, ¿qué necesitas como elementos para multiplicar? ¿Qué necesitas poner a la izquierda y a la derecha del símbolo ese, del tache? Dos vectores. Dos vectores, muy bien. Tomas dos vectores. Los multiplicas mediante el producto vectorial o producto cruz. Y como resultado, ¿qué obtienen? Un nuevo vector. Un nuevo vector, muy bien. ¿Ok? Vale, eso es en general, ¿no? Ya la parte técnica, que es con el determinante, ya es punto y aparte. Pero lo importante es que recuerden esto, ¿no? ¿Y qué otra operación? Bueno, esa es una. ¿Qué otra operación hemos visto que se puede hacer con vectores? Producto punto. Producto punto o producto escalar. Muy bien. Y en este caso, ¿cuál sería la característica de esta operación? Que al multiplicarse dos vectores, Ajá. esto no sale otro vector, sino algo escalar. Bueno, un producto escalar, como dice su nombre. Ok, tomamos dos vectores y como resultado obtenemos una cantidad escalar. Muy bien, eso es lo que sucede con ese producto punto. Vamos, va. Entonces ya tenemos dos operaciones de multiplicación. ¿Qué otra operación se puede hacer con los vectores? Suma el resto de vectores, ¿no? Suma y resta de vectores, muy bien. Sumar y restar vectores. ¿Qué otra operación? La multiplicación de un vector por un escalar. Exacto, la multiplicación de un vector por un escalar, ¿ok? ¿Y qué consecuencias pudiéramos tener al multiplicar un vector por un escalar? ¿Nos origina un nuevo vector? Obtenemos un nuevo vector, muy bien, y este nuevo vector, ¿qué características podría tener dependiendo del escalar por el que se empleó para la multiplicación? O en otras palabras, ¿cuál es el efecto que tiene el multiplicar un escalar por un vector? O sea, ¿qué podríamos modificar? Puede cambiar el módulo y la dirección. Puede cambiar el módulo, correcto. Es decir, podemos incrementar o hacer más pequeño el módulo, muy bien, del vector, o cambiar la dirección, correcto. ¿Cómo cambiamos la dirección concretamente? ¿Con qué escalar? Un escalar negativo.
con un escalar negativo, ¿no? Concretamente con el -1. Con el -1 ya en automático hacemos que la dirección del vector cambie 180 grados. Entonces invertimos totalmente su dirección. Bien, entonces, pues todo eso que me acaban de comentar es básicamente el resumen. Aún nos falta un tema por visualizar, pero básicamente es lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, mientras ustedes mantengan estas ideas y bien claras, distingan entre un producto escalar y un producto vectorial, sobre todo, que es lo más importante en las últimas 2 sesiones, creo que no tendrían problemas. ¿Ok? Ya la parte operativa ya es otra cosa, ¿no? El cómo ya obtener ese vector del producto vectorial ya es tiene que ver con las operaciones. Ok, bien, del producto escalar revisamos algunas propiedades. Me interesa, en este caso, recordar la número 2, la cual nos dice, y eso es muy importante, ¿no? Que lo retomemos justo para lo que vamos a realizar esta sesión. Recordemos que la propiedad 2 del producto escalar nos dice que si dos vectores que no son 0 dan como resultado un producto escalar igual a 0, eso quiere decir que son ortogonales. Es decir, que sus direcciones forman un ángulo de 90 grados. E inversamente, si sabemos de una figura, al momento de dibujar dos vectores, que estos tienen direcciones ortogonales, ya por default, el automático, su producto escalar va a ser 0. Es la propiedad 2 que hay que recordar y que va a ser útil para lo que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, entonces, ahora sí, regresándonos a nuestro tema del día miércoles, vimos el producto vectorial. Ahí ustedes recordarán, es un summallado, una matriz o un determinante que se tiene que resolver. Ya vimos con 2 ejemplos la técnica para resolver este determinante. Por lo que por la impresión que me quedé ese día es que no hubo problemas en cómo resolverlo. ¿Ok? Y bueno, de hecho vamos a ir practicando con ello. Y vimos estos ejemplos y hasta ahí. Bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy, muchachos, es repasar las propiedades que tiene este producto vectorial y ver cómo las podemos utilizar para resolver problemas. Bueno, bien, entonces vamos a comenzar con esta parte. Déjenme entonces aquí orientar un poco bien esto. Bien. Propiedades del producto vectorial o producto cruz. Cualquiera de los nombres, recuerden, está bien utilizarlo. Bueno, la primera propiedad nos dice, si los vectores A y B tienen direcciones paralelas, entonces su producto vectorial es el vector 0. Es lo que nos dice la primera propiedad. ¿Queda claro o hay alguien que no le quede como el significado de esta propiedad? Dice, si dos vectores tienen direcciones paralelas, entonces nos afirma que su producto vectorial es el vector 0. Sí, está claro, profe. ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo se puede representar eso gráficamente? ¿Cuál parte? ¿Cuál parte? ¿Cuál parte? La propiedad 1. Pero, ¿qué de la propiedad 1? O sea, Ajá, dice los vectores A y B tienen direcciones paralelas. ¿de acuerdo? Entonces, su producto vectorial es 0. Yo me imagino a dos rectas que pues, tienen el mismo ángulo de dirección, Sí. pero en diferentes posiciones. O sea, ¿eso significa que es 0 de todas formas? Ok, que tengan direcciones paralelas es, por ejemplo, imagina, por poner un caso muy sencillo. Tienes dos vectores que están apuntando en dirección X positiva. El vector A y el vector B. Bueno, aquí voy a hacerlo así. Vector B. ¿Vale? Ambos apuntan en la dirección X positiva. Entonces, tienen direcciones paralelas. ¿Sí lo notas? Sí, claro. Sí, ok. Entonces, eh, bueno, para empezar, esta idea la puedes tú representar de esta manera, lo que tenemos aquí. Es igual, esta notación no sé si también no la conocen.
eso denota que es paralelismo. O sea, que estamos diciendo que el vector A es paralelo al vector B. En este ejemplo sería lo que tenemos ahí. Bueno, resulta entonces que cuando tú tienes esa situación, al momento de obtener el producto cruz de estos dos vectores, vas a obtener el vector 0. O sea, 0i más 0j más 0k. ¿De acuerdo? Y esta parte está muy relacionado con el determinante. O sea, ya cuando ustedes lo hacen ya de forma práctica, es lo que uno encuentra que este término se va, que cada componente, el del determinante, se va a anular. Otro caso similar a este es, bueno, tengo el vector B, pero ahora en la dirección opuesta al vector A. Es decir, ahora el vector B hacia menos x. Estos vectores tienen direcciones paralelas también. Sus sentidos han cambiado. Uno apunta hacia más x y el otro hacia menos x. Pero la dirección en ambos casos es horizontal. Están sobre el eje x. De todas formas, al hacer la multiplicación va a dar 0, ¿no? Y al momento de que hagas la multiplicación vectorial, el resultado es el vector 0. Ok, profe. Entonces, lo importante aquí es que los vectores cumplan esta característica, ¿no? Que estén ambos sobre la misma línea. Sobre una misma línea. Independientemente si su dirección es en una u otra, lo importante es que cumplan esta característica. Ok, ahora, mucho cuidado aquí. El producto vectorial de estos dos vectores es el vector 0, no es el 0. Si ustedes dicen que es el 0, implícitamente están diciendo que es el 0 de los reales. Y aquí lo que estamos hablando es el 0 de los vectores. Que recuerdan ustedes es 0i más 0j más 0k. Entonces, mucho cuidado porque son cantidades totalmente diferentes. Este es un vector, este es un escalar. Bien, vamos, entonces si no hay duda, esa es la propiedad 1. Entonces, siempre que ustedes tengan dos vectores que tengan direcciones paralelas, aun y cuando sus sentidos son distintos, su producto vectorial siempre va a ser el vector 0. Bien, la segunda propiedad dice lo siguiente, y eso creo que es, a ver, lo leemos y a ver, me dicen si tiene sentido de acuerdo a lo que ustedes ya conocen, incluso con los números reales. Nos comenta que el producto vectorial entre el vector 0 y cualquier otro vector A es igual al vector 0. ¿Para todos es claro y tiene sentido la propiedad 2 que aquí se menciona? Sí, profe, claro. Ok, es justo con el escalar 0, ¿no? Con los números reales. Muy bien. Propiedad 3. A ver, ¿recuerdan lo que es que una operación sea conmutativa? No, profe. ¿No? A ver, eche un vistazo a sus apuntes, porque hemos hablado justamente de las operaciones que ustedes mencionaron hace rato, como a modo de repaso. Todas tenían la propiedad conmutativa, excepto justamente esta que estamos comenzando a revisar. A ver, entonces echemos un vistazo. A ver, aquí dice, por ejemplo, para el producto escalar, aquí está. Propiedad 3 dice que es conmutativo. Que no importa el orden de que pongamos los datos, siempre va a ser el mismo resultado. Ok, que bajo la operación que uno haga, uno puede cambiar los términos, exacto, y el resultado al que llega es el mismo, así es.
La multiplicación que ustedes conocen en los números reales es conmutativa. 2 por 3 es igual a 3 por 2. Eso es que sea conmutativo. En la suma también creo que lo mencionamos, ¿no? Creo que no, pero también se puede demostrar. Es una propiedad. Ah, no, déjenme ver, aquí está. Ah, sí que está. Propiedad conmutativa. Propiedad conmutativa. Si tenemos el vector A más el vector B, eso es exactamente igual a que sumemos el vector B con el vector A. En los números reales sucede lo mismo. Si ustedes suman 1 más 5, es lo mismo que 5 más 1. Muy bien, entonces eso es que una operación sea conmutativa. Que no importa el orden en que ustedes operen sus elementos. Bajo esa operación, si no cambia el resultado, se tiene esa propiedad. Bueno, aquí lo que estamos diciendo es algo muy interesante. Dice que el producto vectorial, este que estamos viendo ahora, no es conmutativo. ¿Qué querrá decir entonces esto? Que sí importa el orden en que se ejecute la operación. Exactamente, que sí va a importar aquí mucho el orden. Entonces, aquel viejo refrán, o no sé cómo llamarlo, que nos decían, el orden de los factores no altera el producto, pues aquí no aplica. Aquí es un ejemplo de operación en el que no aplica esa idea. Aquí, si ustedes tienen, por ejemplo, el vector B cruz el vector C, hacen la operación y ya saben, ¿no? El determinante, etcétera. Esto va a ser muy diferente a que si multiplican de esta manera. Esto ya no es igual. Esta operación ya no es igual. En el producto vectorial. ¿Sí queda claro entonces de lo que habla la propiedad 3? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, Profe. vale. Ahora, aunque no sea conmutativo, sí es posible establecer una relación al momento de cambiar el orden de los factores. De hecho, aquí está. A ver, vean lo que nos está diciendo aquí. Que A cruz B es igual a menos B cruz A. A ver, entonces, quiero que quede claro, o la idea es que estas dos operaciones no son iguales. No son iguales, para nada. Sin embargo, podemos establecer como una especie de relación entre ellas. La relación es la que está aquí mostrada. A ver, ¿qué podrían decir con lo que es la notación que les podría estar indicando? O sea, del lado izquierdo es un vector. Del lado derecho es otro vector. Eso debe quedar clarísimo. Pero ¿cuál es la relación que existe entre ellos dos? El sentido. Ok, muy bien. ¿Qué pasa con el sentido? Con la dirección. Eso lo he puesto. Exactamente. Entonces, fíjense. Si, de hecho vamos a ver un ejemplo, pero les comento simplemente para que quede clara esta idea. Cuando ustedes multiplican A cruz B, o sea, eso ya saben ustedes que van a obtener un nuevo vector. Vamos a llamarlo C. Bueno, supongamos que ese vector, si al momento de dibujarlo, tiene la siguiente dirección. Por poner un ejemplo. Ahí, así. Ese es el vector C. Cuando ustedes intercambian el orden, como no es conmutativo, entonces B cruz A les va a dar un vector que llámenlo D. Pues va a resultar entonces que el vector D va a tener la dirección opuesta al vector C. Eso es lo que, aunque los vectores son distintos, o sea, son distintos porque evidentemente apuntan a puntos diferentes en el espacio. Pero la relación, si queremos encontrar una, es que sus direcciones son opuestas. Están girados entre sí 180 grados. ¿Vale? Es lo que nos está diciendo esta ecuación. Estos dos vectores difieren
su dirección nada más. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. ¿No? Profe, Ok, entonces, bueno, ok, los módulos también van a ser iguales, solo cambia la dirección en el punto número 3. La propiedad 4, la propiedad distributiva. Entonces, bueno, recordemos simplemente que es, si tenemos un vector y vamos a multiplicarlo vectorialmente con la suma de una pareja de vectores, pues eso es como justamente distribuir, ¿no? O sea, la operación afecta a cada vector B y C, respetando en este caso la suma que se había indicado con anterioridad. Recuerden ustedes que esta propiedad también se puede leer a la inversa. Es decir, tenemos esta expresión de la derecha y podemos escribirla en forma de la ecuación de la izquierda, como una especie de factorización. Es la propiedad distributiva. La propiedad asociativa, ¿okay? La propiedad asociativa, pues, es parecida al del producto escalar, en el sentido de que si tenemos un escalar que multiplica un producto vectorial entre A y B, entonces el escalar que está aquí, o bien hacemos que multiplique solamente el vector A, o que multiplique solamente el vector B, respetando, claro, la multiplicación vectorial. Entonces, bueno, visto de derecha a izquierda, podemos decir que el escalar lo podemos factorizar. Muy bien. ¿Dudas hasta este punto con estas 5 propiedades del producto vectorial? Vean que esas propiedades, pues, hasta cierto punto son muy parecidas al producto escalar, ¿no? Existen sus variantes, pero en general podemos decir que hay propiedad distributiva, hay propiedad asociativa, principalmente. Bueno, la propiedad, aquí vamos a mencionar propiedad 6. Una propiedad 6 que aplica justo al producto vectorial por tratarse de un vector. Dice lo siguiente: el producto vectorial, perdón, el módulo del producto vectorial de los vectores A y B se calcula como. Entonces, a ver, vimos de la clase pasada, me regreso a la punta de la clase pasada, vean, vimos que A cruz B da como resultado un vector, y la forma de calcularlo aquí está. Vimos dos ejemplos. Por ejemplo, para este A cruz C encontramos el vector F. Si yo les pido determinar el módulo de este vector F, ¿cuál es el procedimiento que ustedes realizarían? ¿Podría repetirlo, por favor? ¿Cómo determinarían el módulo de ese vector? Del que tenemos ahí en la pantalla. El vector F. Sería raíz cuadrada Ajá. de -4 tercios al cuadrado más
menos 5 tercios al cuadrado más menos 14 tercios al cuadrado. 14. Ok, ajá. O sea, exactamente. Hay que tomar cada componente del vector, elevarlo al cuadrado, hacer la suma y extraer raíz de toda esa operación. Muy bien. Es así como ustedes ya saben calcular el módulo de un vector. En particular para este vector. Bueno. Y lo que ustedes estarían obteniendo, así como lo plantearon en este momento, así tal cual, sería el módulo para este vector f. O sea, el módulo del vector a cruz c. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí me van siguiendo con la idea? Sí, profesor. ¿Sí? Ok. Sin embargo, hay una propiedad, la propiedad 6, que nos dice lo siguiente. Si usted quiere calcular el módulo del producto vectorial de dos vectores, tenemos dos opciones. Construimos el vector así con sus tres componentes, o con las que tenga, por el método de determinante, o sea, y aplicamos la operación que acaban de comentar, elevar al cuadrado cada componente, etcétera, ¿no? O hay otra forma, que es la que está aquí indicada, la cual nos dice que ese módulo de ese vector que se obtuvo como el producto vectorial de A y B, también se puede obtener multiplicando el módulo del vector A por el módulo del vector B por el seno del ángulo que se está formando entre ellos. El seno del ángulo θ, donde θ es el ángulo que se forma entre los vectores A y B. A ver, ¿queda claro el mensaje que se le está indicando aquí? ¿Cómo es esta otra forma de obtener el módulo de un producto vectorial? Sí, profe. ¿Cómo determinan ese ángulo θ si no lo conocieran? Ahí nos está diciendo, θ es el ángulo que se forma entre los vectores A y B. ¿Cómo lo podrían determinar en caso de que no lo conocieran? ¿Sería con el seno a la -1? ¿Pero de quién? O sea, el seno inverso, ¿a quién se lo estarías aplicando para despejar θ? O sea, piensan de esta manera. Quieren conocer el módulo C, el módulo del vector C. O sea, esa es una incógnita. Tienen información del módulo de A, información del módulo de B. ¿Cómo podrían obtener el valor del ángulo? De esta ecuación no, porque tampoco conocen el módulo de C. Revisen su apunte, lo vimos también la clase, si no pasada, la anterior a ella. Aquí está. El producto escalar permite conocer el ángulo que se forma entre dos vectores. ¿Cómo? Pues de la siguiente manera. A.B entre los módulos de los vectores A y B. Entonces, de esta ecuación, despejan el ángulo θ y después lo sustituyen aquí, le aplican la función seno y hacen la operación. Entonces, mucho cuidado, tienen que tener los conceptos muy presentes a la hora de resolver un ejercicio, porque en un solo ejercicio podrían estar aplicándose todos los conceptos vistos hasta este momento. Muy bien. Vamos a realizar entonces ejercicios de esta parte para que vayamos practicando. Bueno, es la propiedad 6. Vamos a continuar entonces con esos ejemplos que les comentaba. Bueno,
el primer ejercicio está relacionado con esta afirmación. Dice, el producto vectorial da como resultado un nuevo vector. Eso ya lo vimos con unos ejemplos. Yo creo que en ese sentido no les queda duda. El producto vectorial da como resultado un nuevo vector. Muy bien. Pero viene aquí la parte importante. Ese nuevo vector es ortogonal. Vean, es ortogonal a los vectores que le dieron origen. ¿Qué significa que sea ortogonal? ¿Recuerdan? Va a ser igual a Ángulo 0 de y va a 90 ser un ángulo grados. de 90 grados. No. Que hay un ángulo de 90 grados entre los vectores. Así es. Eso es lo que significa que sean ortogonales o perpendiculares. ¿De acuerdo? Entonces, vean lo que nos está diciendo aquí algo muy importante. El producto que obtengamos, o sea, ese nuevo vector, va a ser ortogonal a los dos vectores que le dieron origen. Vamos a ver un ejemplo con los vectores que ya habíamos construido anteriormente. ¿De acuerdo? En la última clase que tuvimos, en el ejemplo 2, recordemos, vean, estos fueron los vectores B y D. Vector B y el vector D. Entre todos construyeron el producto vectorial D cruz B. Y obtuvieron el vector que llamaron T. Aquí está, con estas componentes. Bueno, este mismo vector estos tres vectores lo vamos a retomar en este ejemplo. Aquí está el vector D, el vector B y el vector T. ¿Vale? Bueno, para darnos una idea de esto, vamos a hacer un dibujo. Vamos a dibujar esos tres vectores para que tal vez eso nos ayude a visualizar un poco mejor las cosas. Bueno, entonces aquí tenemos, déjenme ver, sería IJ, ok. Vale, entonces, esta figura no va a ser a escala. Entonces, bueno, me voy a tomar ciertas libertades en cuestión de los módulos y demás. Bueno, el eje, para este caso, el eje X va a estar aquí, el eje y el eje Z, forma vertical. Bueno, el vector D, ¿en dónde va a estar dibujado? ¿En qué plano? En el X. A ver, checa bien, checa bien. ¿En qué plano va a estar ese vector? El XZ. En En el el plano, 2. en el X, Z. ¿Sí ven por qué? Sí, profe. Y representa X y K representa Z, por así decirlo. Y indica movimientos en el eje X y K en la dirección Z. Así es. Entonces, menos 4i, ¿qué significa? En el eje X nos movemos hacia el fondo, bueno, de esta línea hacia atrás, vean. Hacia adelante es el eje X positivo. Pero como nos pide menos 4i, entonces es en el sentido opuesto. Ahí está, entonces es menos 4. Y después más 5k. Sobre el eje Z ahora subimos. ¿Vale? Eso que está aquí sería el vector D. Voy a dibujar unas líneas auxiliares para que entonces eso nos ayude a visualizar mejor este vector. Entonces aquí, perdón, aquí, este vector aquí, esta línea, y después esta otra. Sí queda claro como que este vector estaría como que en la pared dada por el plano XZ. Sí, profesor. ¿Sí? Entonces este vector está en esta pared, en esta pared, ahí está metido. Bueno, vamos con el vector B. El vector es menos 5j más 6k. ¿Ese vector en qué plano está?
en menos YZ. En el plano YZ. Ok, entonces el vector D es menos 5J. Entonces, si dibujamos hacia aquí adelante, sería más Y. No lo queremos en esa dirección, entonces es hacia atrás. Entonces, menos 5 y después hacia arriba 6 unidades. Entonces, algo así. Entonces, esto que está aquí sería el vector B. De nueva cuenta, voy a auxiliarme con unas líneas para apoyarnos de indicar este vector. Entonces, esta línea en color rojo marca, vean, es arriba del punto anterior, porque el anterior tiene una altura de 5. Este tiene que tener una altura de 6, por lo tanto tiene que estar más arriba. Ahí está. Si ven que están como contra esquina, bueno, en una esquina, estos vectores. Entonces, Sí, profesor. ¿sí? Aquí está el primer vector. Y en este otro espacio está el segundo. Justo en una esquina. Bueno, vale, entonces ahí están dibujados nuestros vectores. Ya los tenemos identificados. Lo que nos estamos encontrando es que este vector T tiene que ser ortogonal. Bueno, es lo que nos están afirmando. ¿Cómo podemos verificar eso? O sea, ¿cómo podemos verificar que en efecto este vector T es ortogonal a D y a B? ¿Cómo podemos, qué operación o cómo le hacemos para cerciorarnos de que eso en efecto es correcto? Sería la de Sacando su A ángulo. no, D por... A ver, escuché dos opciones, pero no las entendí muy bien. Una del ángulo. ¿Cómo la del ángulo? Esto que sería D punto B entre DB. Ok, ajá. ¿Eso sería una forma de hacerlo? Sí. Digamos, eso sería, y está bien, si lo planteas así, para mostrar que en efecto el ángulo que se está formando es de 90 grados. O sea, el cálculo te vería que encuentras que el ángulo es exactamente 90 grados. Ok, pero si no quisiera, bueno, pero, ¿cómo decirlo? ¿Cómo planteárselos? A ver. ¿Quieres calcular esta operación, no? De punto B. Entre los módulos. ¿Es la operación que se quiere hacer? Sí, profesor. Ok. Para que entonces buscamos que este ángulo justamente sea de 90 grados. O sea, eso sería lo ideal para mostrar que los vectores T y D y T y B son ortogonales. Pero a ver, ¿bastará con hacer todo el cálculo? ¿O es necesario simplemente quedarnos con alguna sección? Con alguna parte de esta ecuación en amarillo. Creo que no es tan necesario incluso hallar los módulos ni nada. Ni siquiera hablar de la función tal cual la del coseno. ¿Qué les dice la propiedad 2 del producto escalar? Uy.
dice que si multiplicamos los dos vectores y su producto es nulo, los vectores serán ortogonales. Ahí está. Entonces, ¿en qué hay que fijarnos para saber que esos vectores tienen direcciones ortogonales? O sea, que es que basta con conocer o obtener. Que su multiplicación sea igual a cero, ¿no? ¿Qué multiplicación? De los vectores. Tenemos dos multiplicaciones, incluso hasta tres. Ah, bueno. El producto punto de ambos vectores. Producto punto. Exactamente. O multiplicación escalar. ¿De acuerdo? Vale, entonces ahí está, ya lo tienen. Basta con encontrar el producto punto de los vectores que nos interesan. Y si eso da cero, ya por default, esos vectores tienen dirección ortogonal. Son ortogonales, son perpendiculares. Y ya, listo, no hay que hacer ningún trabajo más. O sea, si quisiéramos encontrar el valor del ángulo, ya de manera automática encontraríamos que sería de 90 grados. Pero eso ya sería consecuencia de esta idea que acaba de comentar. Entonces, ¿entre qué vectores hay que hacer el producto escalar? D y B. De D y B. A ver, dice, el producto vectorial da como resultado un nuevo vector que es ortogonal a los vectores que le dieron origen. A ver, aquí está el cálculo de la clase pasada. Se tomó el vector D, se multiplicó por el vector B y obtuvimos el vector T. Aquí está. Entonces, relacionándolo con esta afirmación, ¿quién es el nuevo vector? T. T. Dice, entonces, si aquí ponemos el producto vectorial como resultado de un nuevo vector T, que es ortogonal a los vectores que le dieron origen. ¿Quiénes fueron los vectores que le dieron origen? D y B. D y B. B y D, muy bien, B y D. Por lo tanto, entre qué vectores hay que realizar el producto escalar? Que en principio debería darnos 0. D y B. A ver, D, primero, ¿y con quién? Multiplicado B. por T. Con T, exactamente. Ah, con con el T. vector T. Con el vector T. Entonces, hay que mostrar que este producto, que esta multiplicación tiene que ser 0 de los escalares. El 0 de los números reales. Entonces, ¿cómo procedemos aquí? ¿Recuerdan? ¿Cómo hacer un producto escalar? Se multiplican I por I, J por J y K por K. Ok. Entonces, bueno, para eso hacemos, sustituimos nuestros vectores para tener más claro eso que acaban de comentar. Entonces aquí, listo. Vale, entonces, ¿cuál sería el primer término que habríamos que escribir aquí? Menos 4I por 25I. Ok, cerca. Menos 4 por 25. Menos 4 por 25. ¿Por qué el I no va? Porque ya es un producto escalar. Es un escalar. Tenemos que obtener un escalar. Y si ponemos el I, estamos hablando por default de un vector. Pues mucho cuidado.
Listo. Aquí es el primer término. Más, ¿quién es el siguiente? Mm, 0 por 24. 0 por 24. ¿Sí es claro para todos por qué el 0? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Por Sí, qué? profe. No tenemos valor J para el vector D. Exactamente. Aquí no hay J. Entonces podemos asumir que hay un 0 multiplicando a J, que es justamente el que está apareciendo aquí. Correcto. Muy bien. Y después, más 5 por 20. 5 por 20. Entonces, perfecto. Como ven, no hemos anotado ningún vector I, J y K porque no es para esta operación. Eso sería incorrecto. Bien, ¿cuánto sería esto que tenemos aquí? ¿Cuánto da la operación aquí mostrar? Menos 100 más 100. Más 100. Ajá, menos 100. Es Aquí, 0, ¿no? 0, ¿no? Ya total. Todo es igual a 0. 0. Listo. Y entonces, ¿qué podemos concluir con este 0? Dado que estos dos vectores no son nulos. Que su ángulo es 90 grados, ¿no? Que el ángulo No, que se forma entre ellos es de 90 grados. Son ortogonales. ¿De acuerdo? Entonces, en nuestra figura, aquí tenemos el vector D y acá está el vector T. Bueno, entonces, aunque no sea claro en la figura, pero hay un ángulo de 90 grados entre ellos. Aquí hay 90 grados. ¿Preguntas con esta primera operación? También se puede realizar con B por T, ¿verdad? Ahora, exactamente, ahora ya tenemos la primera parte, digamos, de esa afirmación. Nos falta ver la otra con B y T, exactamente. Porque nos dice, obtenemos un nuevo vector que es ortogonal a los vectores que le dieron origen, es decir, a los dos, no solamente a uno. Entonces, la segunda parte es, hay que realizar este producto escalar. ¿Vale? Entonces, a ver, comenzamos a hacer la operación. Entonces, es producto escalar entre estos dos vectores. Entonces, ahora es el vector B con el vector T. Entonces, aquí copio esto. Y ustedes podrían ir haciendo las cuentas para verificar cuánto da el resultado de esta multiplicación escalar. Cero. ¿Da exactamente 0? Sí, porque es menos 5 por 24 te da menos 120. Ok. Y 6 por 20 te da 120. Menos 120 más 120 es 0. Perfecto. Muy bien. Entonces, listo. 0, exacto. Por lo tanto, conclusión. El ángulo es ortogonal. El ángulo es de 90 grados, sus direcciones son ortogonales. Entonces, entre B y T, entre B y el vector T, también se está formando 90 grados. Aquí hay 90 grados. De hecho, lo voy a dejar así. 90 grados en este punto y en este otro. ¿Alguna pregunta con la idea entonces que estamos aquí viendo con un ejemplo?
Aunque aquí lo estamos viendo con una situación muy concreta, o sea, estamos dando valores muy específicos a los vectores que ocupamos para el producto vectorial, esta idea, o sea, la afirmación, aplica para cualquier otro caso. O sea, siempre que ustedes obtengan un producto vectorial, este vector siempre va a ser ortogonal a los dos que le dieron origen. Por ejemplo, para el caso del anterior, de la clase pasada, vean, ocupamos el vector A y C para obtener un vector que llamamos F. De acuerdo a la propiedad, bueno, al comentario que acabamos de ilustrar con un ejemplo, ¿qué podrían decir aquí? El vector F es ortogonal al vector A y C. El vector F es ortogonal al vector A y al vector C. Exactamente. Esa es la idea. O ese es el mensaje que se intenta mandar con esta afirmación. Y así cualquiera, cualquier otro vector. Cualquier otra pareja de vectores multiplican vectorialmente, obtienen un vector que es ortogonal a ellos dos. Muy bien. Vamos a seguir avanzando con otros ejemplos que me interesan que revisemos. Vean, este apartado tiene el siguiente mensaje. ¿Cuál es la interpretación de lo que hemos visto? O sea, del producto vectorial. Porque, bueno, ok, ya vimos algunas propiedades, ya vimos cómo calcularlo, pero bueno, ¿cómo lo podemos relacionar con algo que nosotros sepamos, con algo que nosotros conozcamos? Bueno, resulta que tenemos lo siguiente. A ver, déjenme aquí borrar esta figura para construirla desde cero. A ver, la idea es la siguiente. Imaginen ustedes que tienen una pareja de vectores A y B. Esos vectores A y B están dirigidos a puntos arbitrarios, ¿no? Como los que tenemos aquí arriba, D y B. Bueno, si aquí hacemos un poco vamos a decirlo así, la imaginación, podemos imaginarnos una línea que tenga la misma dirección que el vector B. Vean, la misma. E incluso aquí se prende el mismo color. Pero esta línea extra que estamos construyendo, la vamos a desplazar de forma paralela al vector B para que coincida con la punta del vector U. Así. Y algo parecido con el vector en verde. Construimos una línea que sea paralela a él, lo desplazamos esta línea de manera que coincida con la punta del vector V. Ahí está. ¿Qué figura se estaría aquí representando? ¿Qué figura estaríamos obteniendo? ¿Un rombo? ¿Un rombo? Exactamente, un rombo. Correcto. Entonces aquí tenemos un rombo, ¿no? A ver, voy a utilizar un color para aquí indicarlo. Entonces aquí tenemos. Entonces estamos viendo que los vectores U y V están delimitando un rombo. En general, pues en la literatura esto lo van a encontrar como un paralelogramo. Es el nombre que se le da a esta figura. Entonces aquí tenemos sombreado esa figura. Bueno, ¿cómo determinan el área de este paralelogramo? A ver. ¿Cómo determinan? Si lo vemos desde arriba, si vemos esta figura desde arriba, veríamos algo como lo que tenemos aquí. A ver, con los mismos colores. El vector U estaría aquí. El vector V estaría de esta manera. Construimos unas líneas que sean paralelas a estos dos vectores. Aquí está. Y aquí está este otro. ¿Cuál es el área para esta figura, para este rombo? ¿Sería el vector U por el vector V? No, pero de geometría. O sea, no simetría no se está con los vectores. Lado por lado. ¿No? Pero eso sería para un cuadrado, ¿no? Lado diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Creo que era.
Sí, es esa, creo. Ok. A ver. Pero es para un... Pero aquí... Pero eso sería para un rombo, es decir, una figura, algo así, ¿no? Me parece que podría extenderse aquí, pero ok, a ver. A ver, vamos a ver. A ver. Vamos a llamar estos dos lados, bueno, a estas distancias. Vamos a ponerles nombre. Tenemos base por altura. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería estas dimensiones. La base que está dada por el vector, por el módulo del vector B. ¿Sí estamos de acuerdo que esta V sería el módulo del vector V? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Vale. Ok. Ahora, este lado, a ver, vamos a ponerle un nombre, que sea L. El vector, esta distancia L, la que está aquí en color verde, ¿cómo se relaciona con el vector U? Sería su módulo. Exactamente. O sea, tendría el valor del módulo del vector U. Muy bien. Ahí está. Bueno. El área de este paralelogramo, pues sería simplemente base por altura. Base por altura. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos expresar esta altura h en términos del módulo del vector U? Que es este lado que está en color verde, en esta figura. Como su componente. ¿Cómo? A ver, eso suena interesante. Debemos establecer una relación entre h y esta L. A ver, para que se les sea más claro, vamos a considerar el ángulo que se está formando entre estos dos lados. Llamémosle teta, que es el mismo ángulo, o sea, teta sería el ángulo que estaría formándose entre nuestros dos vectores. A ver, por trigonometría básica, ¿cuál es la relación que hay entre h y L? ¿Son iguales? No, porque hay una inclinación. Se forma un triángulo rectángulo, ¿no? Y tendríamos que sacarlo por eso, ¿no? Bueno, algo así. Sí, se forma un triángulo rectángulo. De hecho, es el que estoy intentando aquí. Vean, aquí está el triángulo rectángulo que menciona. Aquí está el lado H. Entonces, ¿qué relación trigonométrica vincula a H con L? Que para sacar ese ángulo se necesita dividir entre L entre H. L entre H. O al revés, no recuerdo muy bien. Sería por coseno. El coseno. ¿Cómo se define el coseno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. No, esa no es la función coseno. Es la función seno. Es la función seno. Aquí el cateto opuesto, ¿quién lo está jugando? L.
No, H. H está... Sí. H es el cateto opuesto en ese triángulo que se está dibujando. No sé si no, tal vez no quedó claro cuál es el triángulo, pero es este. En ese triángulo rectángulo, H es el cateto opuesto al ángulo. Y L, ¿quién viene a ser? La hipotenusa. La hipotenusa. Así es. Entonces, H, ¿a qué es igual? Lo voy a escribir, pero sí es importante que ustedes desarrollen los cálculos que no se están haciendo en esta parte, para que ustedes mismos se convenzan de que lo que se está aquí escribiendo es correcto y no simplemente se queden con la idea de que porque yo lo digo así es. Les traten de verificarlo y también para que pues les sirva de recordatorio, ¿no? Para las funciones trigonométricas, porque bueno, eso es lo que vamos a estar ocupando a lo largo de este curso. Y entonces, si no los recuerdan, pues ya es hora de que las estén revisando todas esas identidades trigonométricas. Bueno, entonces B lo dejamos igual. H resulta que se puede escribir como L, que es la hipotenusa, por el seno del ángulo θ, el que tenemos aquí. Pero ¿qué notamos? Bueno, dijimos que B es el módulo de V. Entonces vamos a comenzar a hacer esas sustituciones. V, aquí está, módulo de V, y L era módulo de U. Módulo de U. Por el seno del ángulo que se está formando entre esos dos vectores. ¿Y esto quién es? Vean la forma que tiene. El vector B el módulo del vector B con el módulo del vector U por el seno del ángulo que se está formando entre ellos. Si echamos un vistazo a la propiedad 6, vean que tiene la misma forma. Primer módulo, segundo módulo, por el seno del ángulo que hay entre esos dos vectores. Por lo tanto, esto que está en verde es exactamente igual al módulo del producto vectorial de A con B. En este caso, ¿qué podríamos decir? Que H es igual al producto vectorial de A con B. ¿Quién, perdón? ¿Quién? Que H es igual al producto vectorial de A con B. De V con V. H no. H no. Esto. Entonces, ¿hay quién? H no. H ya vimos que es esto nada más, lo que está en paréntesis. Sería de A, ¿no? ¿Qué es A? ¿Qué habíamos dicho que El era área. A? El área. Exacto. Conclusión, estamos encontrando que el área de ese paralelogramo es igual al módulo de del producto vectorial entre B y U. Es lo que estamos encontrando. O sea, esa es la interpretación geométrica de un producto vectorial. El producto vectorial, en pocas palabras, nos habla de un área que encierran estos dos vectores. Y aquí está la justificación o lo que en matemáticas se conoce como una especie de demostración. Hemos demostrado mediante razonamientos lógicos que el área de nuestro paralelogramo, esta región en color azul, es exactamente igual
al módulo del producto vectorial entre los vectores v y u. ¿Sí es claro, muchachos, el mensaje aquí? Entonces, en algún ejercicio que más adelante que ustedes lleguen a encontrar donde les pidan, dados tales parejas, tal pareja de vectores, encuentra el área del paralelogramo que delimitan, lo único que tienen que encontrar, en pocas palabras, es el módulo del producto vectorial de dichos vectores. Bueno, vamos a finalizar nuestra sesión con este último ejemplo para que resumen en cierta medida estas ideas que acabamos de comentar, sobre todo la propiedad 6. ¿Vale? Bueno. Dice, determine el módulo del vector D cruz B, o sea, el que tenemos arriba. Bueno, de hecho, son los que tenemos aquí, utilizando las dos definiciones para el módulo del producto vectorial. ¿Cuál es la primera definición? Pues la que mencionaban hace ya varios minutos, que es tomar cada componente, elevarla al cuadrado, etc. La otra forma de determinar el módulo es justamente con lo que nos dice la propiedad 6. Vean, nos demanda conocer el módulo de los vectores que utilizamos para construir el vector, el producto vectorial, y el ángulo que se forma entre dichos vectores. O sea, necesitamos esos 3 datos, los multiplicamos y en principio deberíamos obtener el mismo resultado que el método tradicional. ¿Vale? Entonces vamos a hacerlo primero por el método estándar, el que conocen ustedes, el que hemos visto, y después aplicaremos la propiedad 6. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el módulo del vector t. Y no hay que perder de vista que este vector se obtuvo como el producto vectorial de D con el vector B. Entonces aquí ponemos indicando producto vectorial entre estos dos vectores. Muy bien. ¿Cuánto da esto o qué escribiríamos a continuación? Raíz cuadrada de 25 al cuadrado más 24 al cuadrado más 20 al cuadrado. Ok. Bueno, no entendí muy bien si fue pregunta o fue afirmación. Afirmación. Ok, muy bien. Entonces, en efecto, así es como se va a determinar. 25 al cuadrado más 24 al cuadrado. Si aquí tuviéramos signos menos, recuerden ustedes que esos signos menos son afectados por la potencia cuadrada. Más la última cantidad que dijeron, que fue de 20. Muy bien. Y eso en sus calculadoras ya como resultado final, ¿cuánto les está dando? $40.01. 40.01, ok. 40.01. Muy bien. Bueno, eso fue con el método
estándar que ustedes ya conocen. Vamos ahora a calcular este mismo módulo, pero empleando la propiedad 6. Entonces la propiedad 6, recordemos, nos dice, si usted quiere determinar el módulo de su producto vectorial, necesita tener estos tres factores: módulo de sus vectores de origen y el ángulo que se forma entre ellos. ¿Vale? Entonces, para la propiedad 6, debemos de obtener el módulo del vector D, el módulo del vector B y el ángulo que se está formando entre ellos dos. ¿Cómo vamos a determinar ese ángulo? ¿Cómo determinamos el ángulo que se forma entre los vectores D y B? Es D por B sobre el producto de D B. A ver, otra vez, no me quedó muy claro lo primero que se mencionó. El vector D no, D por B. Es que, así como lo menciona, es muy parecido, o sea, no... El módulo de vector D. A ver, ¿arriba qué va en la división? D por B. No, No D es... punto B. Ok, D Producto punto escalar. B o producto escalar, exacto. Ese es el nombre. Entre el producto de los módulos D y B. O el módulo de D por el módulo de B. También es una forma correcta de decirlo. Ok, entonces aquí está coseno e inverso de esa cuenta. O arco coseno, si gustan también llamarlo de ese modo. Muy bien, ahí está entonces. Toda esta información es la que necesitamos. Muy bien. Encuentren por favor el módulo del vector D. ¿Cuánto sería el módulo de ese vector? Raíz cuadrada de 45. Raíz cuadrada de No, 45. no, de 45, no, ay, espérame. De 41. 41, ok. Raíz cuadrada de 41. Muy bien. Tenemos ya el primer módulo. El segundo, el módulo de B. Raíz cuadrada de 61. Raíz cuadrada de 61. Muy bien. Raíz cuadrada de 61. Muy bien. Y faltaría entonces hacer todo esto. Ok, entonces bueno. Aquí escribimos, ¿no? El coseno inverso. Bueno, D y B ya los tenemos aquí, los módulos, ¿no? Son raíz de 41 y raíz de 61 respectivamente. Lo único con lo que hay que pelearse un ratito es con el producto escalar de D con B. A ver, así visto, ¿cuánto sería el producto escalar? Menos 4 por 0.
Ok, menos 4 por 0. A ver, lo voy anotando para pues no dejar ahí. ¿No? Menos 4 por 0. Ese es el primer término. Esto Más. menos 5 más menos 5 por 0 igual. Menos 5 por 0, ok. Menos 5 por 0. Y el último término con un más aquí. Más esto 5 por 6. 5 por 6, ok. Ahí está entonces, 5 por 6. Muy bien, entonces lo único que habrá que hacer es hacer esta suma, bueno, que al final les da 30, debido a los ceros que están ahí. Y ese 30 que se obtiene en el numerador, habrá que dividirlo por lo que se obtiene de multiplicar la raíz de 41 por la raíz de 61. Ahí está. En sus calculadoras, ¿cuánto obtienen como resultado de toda esta cuenta? 50.00. 50, ok. Entonces le estamos tirando como que a 50 grados. Básicamente. Muy bien. Entonces, listo. Ya tenemos la información que nos pide la propiedad 6. Entonces, aquí, podemos ya poner el resultado. Entonces, vean, el módulo de ese producto del vector t, lo voy a escribir de nueva cuenta así. Entonces, ese producto, a ver, vean, es igual a el módulo del vector d multiplicado por el módulo del vector v. Aquí, perdón, no va a estar igual. Y después multiplicado por el ángulo, por el seno del ángulo que aquí nos está apareciendo. Si hacen toda esa cuenta, ¿cuánto les da? A ver, ahí está. 38.30. 38.30, ok. 38.30. .30. Muy bien, comparémoslo con el resultado pasado. El del método usual, ¿no? El que conocemos. 40.01. Ok. ¿De dónde pudo haber venido la discrepancia? O sea, son parecidos, andan como del mismo orden, o sea, no es mucha la diferencia. Pero aquí no son grados, es 100 grados. Seguramente estuvo en el ángulo, ¿no? Porque aquí tomamos como si fuese 50, aunque seguramente tendrá más decimales. Sí, tenía 00 y después como 4 nueves. Ok, vale. Entonces, igual si utilizan ese dato, se acerque este resultado a los 40.01 de arriba. ¿Okay? Pero bueno, el punto aquí es que salvo esas consideraciones de redondear o de truncar a veces el valor del ángulo,
tenemos dos métodos totalmente eficientes para determinar el módulo de un producto vectorial. Todo va a depender de la información que ustedes tengan. Por ejemplo, para el primer caso, necesitan conocer las componentes del vector para poder hacer la operación de la raíz cuadrada y demás. Si no tuviesen esa información o no tuvieran tiempo tal vez de calcularlo, entonces utilizan este otro método. Calculan los módulos de sus vectores que utilizarían para construir ese producto vectorial, obtienen o determinan el ángulo que se forma entre ellos y entonces ya estarían en condiciones para obtener el mismo módulo. ¿Okay? ¿Preguntas hasta aquí, muchachos, con esta parte? No, profe. Ok. Bueno, pues suponiendo que el comentario es general, estaremos terminando al menos la parte conceptual de vectores en este punto. O sea, esto sería ya lo último que estaríamos revisando sobre vectores. Lo que haríamos mañana pues es resolver algunos ejercicios en los que pongamos en práctica todo lo que hemos visto hasta este momento. Eso incluye las operaciones que mencionaron al inicio de la sesión. La suma de vectores, multiplicación por un escalar, multiplicación escalar y vectorial de vectores, sus propiedades, que como vimos pues son, sabiéndolas utilizar, pues nos dan información muy importante para analizar un problema. ¿Ok? Bien. Entonces terminamos la sesión en este punto.